Tauro, bienvenidos a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto. Hoy conexión inminente en tu destino del amor. Ascendés Tauro como nunca. Ahora te voy a hablar de todo lo que va a venir en tu vida. No lo vas a poder creer. Te pido máxima conexión en este momento con las energías de estas cartas, pasado, presente y futuro también. Y te invito, si aún no lo has hecho, a suscribirte, a activar la campanita y compartir estas predicciones. Vamos a ver, Tauro, todo lo que viene, que me habla de esa conexión con alguien que es diferente a ti, pero me habla de la misión que vas a cumplir. Cerraste una puerta y ahora provocaste el vacío. Provocaste ese vacío y ahora me habla de expansión de alguien que te hizo un secreto, Tauro, y alguien que quiere conectar contigo. Alguien que nunca se fue de tu vida. Sabés muy bien que esa persona, por más que se haya apartado de ti y que sientas muchas veces que te ignoró esa persona, Tauro, esa persona lo único que quisiera en este momento es volver el tiempo atrás y pedirte perdón. Yo te dije, Tauro. Yo te dije, avanzás más que nunca, volvés a brillar, volvés a creer. Dice, tenés la seguridad que sabés hacia dónde vas, porque en otro momento no sabías hacia dónde ibas. Magia en tu vida, en tu destino. Qué buen momento. Porque me dice, a ver, subís esa escalera, compromiso, amor eterno con alguien. Me dice esa carta, conexión con un propósito de mucho dinero. Mucho dinero que viene a tu vida. No cierres la puerta en este momento y conectá con esta buena vibración, con esta buena energía. Porque me habla de la estrella, de esa estrella, y vas a alcanzar todo lo que querías. Así que es un gran momento para ti de soltar y liberarte, Tauro, liberarte de cosas que no te sirven. Qué buen momento. Conectás con energías como de Virgo, de Capricornio, de Leo o también de Acuario, signo solar o signo ascendente. Pero me dice, tu parte racional tiene que estar por detrás de tu intuición. Dice, rodéate de personas inspiradoras y saca la tristeza de tu vida. A ver, conecta con tu yo profundo, que habla de la alegría, la felicidad, el poder que tenés en tus manos. No tenés que tener miedos. Dice en este momento. O alguien que mira fotos tuyas. Todo el tiempo te está observando todo lo que estás haciendo. A ver, dice, salís de esa fase de que todo te iba para atrás, aprendiste de los errores, haces magia. Dice, hay un camino nuevo, soluciona tus problemas, no te sientas arrepentido o arrepentida por nada, porque todo lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. ¡Qué bueno! Tenés que ser auténtico con lo que pensás y con lo que sentís en este momento, y todo va a ser posible, todo va a ser dado o revelado en este momento. Dice, estás como reviviendo, ¿no? Te despedís de alguien también, alguien que te va a sorprender con algo que te da. Algo que te da. Me habla de mucho dinero. Me habla de mucho dinero que te da alguien. Dice, prepárate, porque yo creo que no estás preparado para todos estos milagros divinos que aparecen en tu vida. Te sacas una venda de los ojos. ¿Sabes por qué te sacas una venda de los ojos? Porque te diste cuenta que esa persona era muy falsa. Esa persona que estaba en tu entorno era muy falsa. Ahora, dice, despejas dudas. Dice, de su propia boca van a salir palabras que estás esperando hace mucho tiempo que esa persona te diga. Me dice esa carta. Dice, sobre todo, ¿sabes lo que tendrías que hacer? Escribir en un papel tus objetivos principales y repetirlos día tras día, lo que querés que aparezca en tu vida, y vas a ver cómo todo te será concedido. Dice en este momento, tenés que tener fe, la fe mueve montañas. Nuevo capítulo en tu vida, la buena fortuna, me dice un mensaje de renovación, de liberación, ilusiones que te llevan hacia una nueva realidad. Pero me dice, esa persona que es completamente diferente a ti, te ama profundamente. Y dice, es un camino espiritual con esa persona. Dice, no vas a poder creer
No vas a poder creer esta persona que viene en este momento para reordenar tu vida. Me habla de nuevas energías. Me habla de la profundización de tus sueños, de creatividad, de nuevas ilusiones. Te llevan a grandes cambios, realización infinita. Es el comienzo de una gran etapa. Me habla de transformación, algo asombroso va a suceder con alguien. Dice Tauro, qué buenas cartas que te salen en este momento. Dice, la rueda de la fortuna gira por fin hacia adelante. Y dice, expansión de sueños, reconocer lo que querés en este momento, abrirte hacia un capítulo de magia, de armonía y de felicidad. Entonces me habla de la gran transformación que viene a tu vida. Persevera y triunfarás. Tu mente se abre en este momento, mucha luz en tu camino. Mucha luz en tu camino. Dice, no tengas miedos de conectar con esta buena vibración, con esta buena energía. Haces un giro sorpresivo. Qué buen tiempo. Dos almas que se unen en una nueva dimensión a nivel emocional. Compromiso, amor eterno con alguien. Qué bueno todo lo que viene. Esa persona cuando te vea se va a poner a temblar de miedo. Hay otra persona de tu entorno que en este momento no te está diciendo verdades. Te está encubriendo o te está ocultando la verdad, me dice esa carta. Dice, esa persona se pone a temblar cada vez que te ve. Que parece como una amiga tuya, pero que no lo es. A ver, Tauro, me habla de la estabilidad financiera, que para ti es muy importante tener ese equilibrio financiero, económico, del dinero. Veo mucho dinero, abundancia. A ver, segundo semestre de este año, pero empieza el cambio ahora, abril. Ya estamos en abril, Tauro. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? A ver, abrís tu mente. Abrís tu mente. Dice, es un momento brillante para ti. Dice, el brillo de tus ojos te lleva a una prosperidad absoluta. Y te sacás esa energía oscura. Esa energía oscura de tu entorno, que yo te digo que hay en tu entorno, y empezás a encender esa escalera y a conectar con esta persona que está en tu sendero del alma. Tauro, qué bueno. Por eso me habla de la expansión de esta persona que viene y que ahora te sentís confundido, confundida por un amor del pasado y un amor del presente. ¿Verdad? Pero dice, la victoria está en tus manos, vas a tener sabiduría, dice Tauro, para encontrar el camino. Arcángel Uriel. Arcángel Uriel te corresponde en este momento. Dice, esa persona nunca te dijo o nunca te valoró lo suficiente. Dice esa carta, diste el 100% en esa relación y esa persona dio mucho menos que tú. Y hablar sobre todo de felicidad, de creer, de armonía, de paz en tu corazón, y que te mereces toda la suerte que está viniendo en este momento. Tauro, enfócate en tus objetivos, realización infinita a largo plazo. Dice, muchos sueños que se destruyeron en tu vida, pero ahora es el comienzo de una gran etapa, una energía maravillosa, una energía expansiva. Todo lo que pongas en tu mente, todo va a ser como una espiral que gira hacia adelante en este momento. Por eso tenés que poner cosas bonitas en tu corazón. Dice, alguien que te va a sorprender con algo gigante o algo muy grande que te da. Tauro, qué buen tiempo. Qué buen tiempo para encontrar esas respuestas, para salir sobre todo de la energía negativa. Has aprendido los errores de tu pasado y ya no los vas a volver a cometer. Tenés mucha creatividad, Tauro. Tenés mucha creatividad. Te posicionas en la cima y te sacás una venda de los ojos por fin. Tu imaginación vuela
Haces un giro sorprendente, un reencuentro divino. Los deseos se van a transformar en realidades, noticias que te van a encantar. En este momento, Tauro, qué buen tiempo para ti, una energía que te sorprende, la vida es ahora, la transformación es inmediata para ti. Me dice esa carta y te recomiendo la piedra ojo de tigre. Conseguite ojo de tigre. Te va a brindar fuerza, protección y confianza para alcanzar todas tus metas. Riqueza y felicidad, abundancia, me dicen nuevas oportunidades que llegan a tu destino, Tauro. Se disipan dudas, abrís tu mente, abrís tu corazón. Qué buen momento. Qué buen momento para andar un nuevo camino, para volver a brillar, para volver a creer. No tengas miedos. No tengas miedos. Y me habla de cambio energético. Me habla de la comunicación. Me habla de secretos. Me habla de sueños que al final se cumplen, Tauro. De sueños que al final se cumplen. Observate en silencio. Vas hacia adelante. Por eso yo te decía. Llega esa gran tranquilidad a tu vida. Esa gran tranquilidad. Ese amor infinito que te corresponde. Dice amor verdadero. Un nuevo capítulo para ti, Tauro. Alguien que te sorprende con algo. Las vibraciones están a tu favor. Justicia divina. Todo llega por justicia divina. O sea, te enfrentás a tu yo. A tu yo anterior. Y traes tu yo futuro al presente. Y entonces dice, la gran transformación está en camino para ti. ¿Por qué? Porque te liberas de cosas. Y te liberaste de alguien también. A ver, ¿vas a ver en sueños esta noche a tu próximo amor? Yo te digo, has soñado con una persona, con un tipo de persona especial, taurino, taurina, y ahora la vas a ver en sueños y en estas próximas horas la vas a conocer a esa persona. No vas a poder creer todo lo que viene en este momento. Lluvia de bendiciones, Tauro, un nuevo camino. Dice, esa luz en el horizonte. Si aprecias el sol, allí en esa carta, me dice, lluvia de bendiciones, se destapa la alegría y la felicidad. Vas a encontrar a alguien que es increíble. Un camino sin retorno, dice. Taurino, taurina, la llama del amor se hace presente en tu vida. Salís de la confusión. Felicidad absoluta para ti, Tauro. Todo lo que en algún momento pensaste y todo lo que no se había dado. Porque muchas cosas que tenías estancadas, porque tuviste sueños muy grandes el año anterior, y yo te digo, ahora llegó el momento de la ascensión, todo va hacia adelante, Tauro. Mirá qué buenas cartas que te salen en el día de hoy, todo va hacia adelante, encontrás el equilibrio también, el equilibrio en tu mente y hallás paz en tu corazón, y eso es muy bueno para avanzar. Tauro, me encantó estar contigo, qué lindas cartas te salieron el día de hoy. Nos reencontramos en poquitos días nada más. Recordá, por supuesto, suscribirte y dale like a este video si te ha gustado. Muchas gracias, Tauro, y nos reencontramos muy pronto.